Hola chicos, el día de hoy vamos a ver acerca de la clasificación del movimiento. En el video anterior ya les había hablado acerca de una introducción que corresponde a la cinemática. Habíamos visto también la definición de ciertos elementos que es muy importante que los recuerden para que se les haga más fácil entender los diversos temas que se vienen a continuación, ¿no? También es importante que vayan repasando, chicos, los videos anteriores para que se les haga más fácil poder entender. En este caso vamos a comenzar con lo que corresponde a la clasificación del movimiento. Recordando un poco lo que era cinemática, la cinemática era aquella rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento del objeto, sin importar las causas, ¿no? Entonces, habíamos definido al movimiento como el cambio de posición de un móvil y en este caso vamos a ver su clasificación, la clasificación del movimiento. Vamos a ver que el movimiento se va a clasificar según su trayectoria y según su rapidez. Según su trayectoria puede ser movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. El movimiento rectilíneo, su mismo nombre lo dice, su trayectoria es una línea recta, como por ejemplo tenemos este auto que está realizando movimiento rectilíneo. Y en el caso del movimiento curvilíneo, tenemos como ejemplo la Tierra girando alrededor del Sol. Entonces vemos que está realizando movimiento curvilíneo porque está realizando una trayectoria curva. Eh, Según su rapidez, el movimiento puede ser uniforme o variado. El movimiento uniforme es cuando la velocidad del móvil es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre va a ser la misma y por lo tanto va a tener aceleración nula. Ahora, el movimiento variado, su mismo nombre lo dice, la velocidad va a variar y vamos a ver a continuación cada uno de esos eh, movimientos. Vamos a empezar en este caso con el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos aquí una tortuga que está moviéndose, ¿no? Con velocidad constante de 10 centímetros por segundo. Está realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme, conocido por las letras MRU. Entonces vamos a ver que este tipo de movimiento tiene las siguientes características. Eh, la primera característica es que su trayectoria es rectilínea, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos este auto que está realizando un movimiento rectilíneo uniforme porque su trayectoria es rectilínea, es una línea recta. ¿Qué más tiene el movimiento rectilíneo uniforme? Pues su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que no cambia de valor, siempre va a permanecer igual, ¿ya? Va a ser la misma. Para cada intervalo de tiempo siempre va a ser la misma velocidad. Y también va a tener la siguiente característica. Su aceleración es nula. ¿Qué significa que la aceleración es nula? Que va a tener como aceleración 0 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, estas son las tres características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme. Repasando un poco, la trayectoria es rectilínea, su velocidad es constante, siempre va a ser la misma y por lo tanto su aceleración es nula, o sea, es de 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver eh, aquellas fórmulas que involucran este tipo de movimiento, ¿no? El MRU. Tenemos aquí este triangulito que nos va a permitir definir ciertas eh, ecuaciones, ¿no? Ciertas formulitas súper sencillas que se van a emplear. Tenemos aquí la S que corresponde al espacio o distancia. Tenemos la V que corresponde a la velocidad y la T al tiempo. Vamos a recordar cada una de estas
magnitudes, tenemos el espacio, que si recordamos, su unidad de medida es metros en el sistema internacional. Tenemos por aquí la velocidad, que su unidad de medida es metros por segundo en el sistema internacional. Y por aquí tenemos el tiempo, que corresponde a su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Entonces, vamos aquí a definir cada una de sus, vamos a mencionar las ecuaciones que se van a deducir a partir de este gráfico, ¿no? Recordando, S es espacio o distancia. En este caso le he puesto S. En algunas bibliografías o quizás en algunos libros ustedes pueden encontrar la letra E o la letra D, pero en este caso yo le he puesto S. Igual significa espacio o distancia. En este caso V es la velocidad y T es el tiempo. Entonces, a partir de este gráfico vamos a deducir estas ecuaciones. La primera es que el espacio va a ser igual a la multiplicación de estos dos, ¿no? Espacio igual velocidad por tiempo. Entonces, espacio igual velocidad por tiempo. ¿De qué otra manera se pueden aprender? Pues una manera sencilla es siempre veo televisión, ¿no? S de siempre, V de veo y T de televisión. Es una manera fácil de aprender. Entonces, a partir de esta ecuación, ustedes pueden deducir las otras dos, que también son sencillas. La primera es esta, que es velocidad igual espacio sobre tiempo, ¿no? Si quiero hallar velocidad, entonces divido el espacio entre el tiempo. O la puedo deducir a partir de esta fórmula, ¿no? Entonces ponemos velocidad igual y el tiempo está multiplicando, pasa dividiendo, entonces sería velocidad igual espacio sobre tiempo. Y la otra es la que corresponde al tiempo. Si quiero hallar el tiempo, entonces sería espacio entre velocidad. La velocidad está multiplicando, pasa dividiendo, entonces sería espacio entre velocidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas tres formulitas que son bien fáciles. La pueden deducir de diferentes maneras, mediante este triangulito o mediante, a partir de la primera, también pueden deducir estas dos. Ya depende de cada. Este, Cómo las emplee ya va a depender el tipo de problema, y a continuación vamos a ver cómo se van a emplear estas fórmulas. Cada uno tiene una particularidad y ya lo vamos a observar. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos aquí hallar la velocidad del auto. Tenemos que este auto eh, se ha trasladado 330 metros en 2 segundos. Nos piden encontrar la velocidad de ese auto. Por aquí les he puesto nuevamente la gráfica que nos va a ayudar a ver qué fórmula vamos a emplear. Entonces, si nos piden hallar la velocidad, voy a primero colocar esta fórmula, espacio igual velocidad por tiempo, y para poder hallar la velocidad, simplemente pongo velocidad igual espacio entre tiempo. Entonces, la fórmula que me va a ayudar es esta, velocidad igual espacio sobre tiempo. En este caso, ya tenemos cuánto vale el espacio. Recuerden que el espacio se expresa en metros y el tiempo en segundos. Entonces, la velocidad nos queda, el espacio es 30 metros entre el tiempo, que son los 2 segundos. Y la velocidad me va a dar 30 entre 2, 15. 15 metros por segundo. Recuerden que esta velocidad va a ser constante, o sea, en cada intervalo de tiempo la velocidad se va a mantener constante, siempre va a ser 15 metros por segundo, no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque es MRU, es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, dice hallar el espacio que ha recorrido el auto. Vemos que este auto tiene una velocidad constante que es de 5 metros por segundo, siempre la misma, y ha realizado movimiento. A partir, nos piden hallar el espacio, ¿no?, que ha realizado en un lapso de tiempo de 12 segundos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a emplear para hallar el espacio? Pues la más sencilla, que es espacio igual velocidad por tiempo. Ya tenemos cuánto vale la velocidad, que es constante, 5 metros por segundo, y el tiempo, que son los 12 segundos. Entonces, al reemplazar nos queda
espacio igual a velocidad 5 metros por segundo por el tiempo que son los 12 segundos y nos va a dar de la siguiente manera. Aquí vamos a hallar qué unidades nos va a dar el espacio, ¿no? Vamos a multiplicar los metros por los segundos. Entonces, metros por segundo, simplificamos los segundos con segundos y nos va a quedar metros. Entonces, la unidad de medida del espacio nos va a dar en metros, 5 por 12 nos da 60. Y el espacio que ha recorrido el auto es de 60 metros. Y de esta manera he encontrado la respuesta. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice cuánto tiempo demorará un competidor en recorrer 500 metros planos avanzando a 5 metros por segundo. Entonces, vemos aquí que el competidor ha recorrido 500 metros. Si nos dice 500 metros, metros corresponde a la unidad de medida del espacio. Entonces, esos 500 metros son el espacio que ha recorrido el competidor. Y esos 5 metros por segundo corresponde a la velocidad. La velocidad siempre se expresa en metros por segundo, ¿ya? Entonces, si nos piden calcular el tiempo, vamos a deducir la fórmula a partir de espacio igual velocidad por tiempo. Entonces, deducimos que el tiempo va a ser igual espacio entre velocidad. Entonces, ya reemplazando los datos, nos quedaría que el tiempo es igual, el espacio es 500 metros entre la velocidad que son los 5 metros por segundo. Entonces vamos a ver qué unidades nos va a dar este tiempo. Vamos a ver, tenemos metros por arriba que corresponde a los 500 y por abajo tenemos metros por segundo que corresponde a la velocidad, ¿no? Sería metros entre metros por segundo. Se simplifican los metros y nos va a quedar 1 entre segundo. Y entonces, ¿cuánto nos da esta división? Nos da segundo. Entonces, las unidades de esta división, de este tiempo, nos va a dar segundo. Entonces, 500 entre 5 nos da 100 y las unidades que nos quedan segundos. Sería el tiempo igual a 100 segundos. Ahora vamos a ver un caso especial, que es el tiempo de encuentro o el tiempo de cruce de dos móviles. El movimiento se da en direcciones opuestas. Aquí pueden observar el auto de color amarillo y el auto de color, el camión se encuentran en direcciones opuestas, están separados una cierta distancia y cuando transcurre cierto tiempo, el auto con el camión se va a, se van a encontrar. Entonces, el tiempo de encuentro se va a hallar mediante la siguiente fórmula. La distancia entre la suma de las velocidades. Velocidad del primer auto, que es la velocidad sub A, más la velocidad del segundo del camión, que es la velocidad sub B. Y de esta manera encontramos el tiempo en que el auto y el camión se van a encontrar. A ver, vamos a verlo en el siguiente ejercicio. Nos dice, si los móviles se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, calcula el tiempo de encuentro. Nos piden encontrar el tiempo de encuentro. Vamos a sacar los datos. La velocidad del primer automóvil, primer camión, es de 30 metros por segundo. Le ponemos V sub A y la velocidad del siguiente automóvil es de 20 metros por segundo. Le ponemos V sub B y la distancia es de 2000 metros. Entonces, como nos piden encontrar el tiempo de encuentro, vamos a emplear la fórmula que es la distancia entre la suma de las velocidades y reemplazamos, ¿no? La distancia tenemos que es 2000 metros, la velocidad del primer auto es 30 más la segunda velocidad que es 20. Entonces, el tiempo de encuentro nos estaría quedando 2000 entre 50. Tiempo de encuentro nos va a dar 40 segundos. Entonces, en los 40 segundos, los dos automóviles se van a encontrar. Ahora vamos a ver el tiempo de alcance de dos móviles. El movimiento se da en la misma dirección. Vemos que el auto amarillo y el camión van en la misma dirección
y están separados una cierta distancia, ¿no? Entonces, vamos a hallar el tiempo en que el auto va a alcanzar al camión. Para poder encontrar el tiempo en que el auto alcanza al camión, se va a emplear esta fórmula, la distancia entre la diferencia de las velocidades. En este caso, la velocidad del primer carro menos la velocidad del camión. Entonces, de esta manera vamos a hallar el tiempo en que el auto alcanza al camión y se halla mediante esta fórmula ya mencionada. Lo vamos a ver a partir de este ejercicio que nos dice, calcula el tiempo de alcance si los móviles se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos ahí la velocidad de cada uno. En este caso, la velocidad sub A es la velocidad del primer camión, que es 50 metros por segundo. Ahora, velocidad sub B es la velocidad del auto, que es 20 metros por segundo, y la distancia que es de 2000 metros. Entonces vamos a hallar el tiempo de alcance con la fórmula ya mencionada anteriormente, que es la distancia entre la diferencia de las velocidades. Recuerden que es la velocidad del primer auto, del primer camión, menos la velocidad del segundo, en este caso es el automóvil. Entonces, el tiempo de alcance nos va a dar la distancia que ya tenemos aquí como dato del problema 2000 entre la velocidad del primer camión, que es 50 metros por segundo, menos la velocidad del segundo auto, que es 20 metros por segundo. Entonces, el tiempo de alcance nos va a dar 2000 entre 30. Entonces, el tiempo de alcance nos va a dar 66,6 segundos. Y de esta manera hemos encontrado el tiempo en que el camión va a alcanzar a este auto. Y por aquí tenemos el último ejercicio que nos dice, si las personas se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, calcula el tiempo de alcance. Tenemos por aquí que la velocidad de la primera persona, le vamos a poner velocidad V sub A, es de 72 kilómetros por hora, y la velocidad de la segunda persona, que le vamos a colocar V sub V sub B, le vamos a colocar 54 kilómetros por hora, y la distancia es de 300 metros. Distancia de 300 metros. Nos piden calcular el tiempo de alcance. De igual forma, vamos a hallarlo mediante la fórmula ya mencionada, pero para ello vamos a tener en cuenta ciertas características, ciertas eh, unidades, chicos, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo les había mencionado que la unidad de medida de la velocidad es metros por segundo. Entonces, aquí tenemos kilómetros por hora y en este caso la distancia está en metros. Entonces, para que se nos facilite el desarrollo de este ejercicio, vamos a convertir cada una de las velocidades a metros por segundo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos en el caso de la primera velocidad 72 kilómetros por hora y vamos a poner que un kilómetro, vamos a multiplicar un kilómetro equivale a 1000 metros y lo vamos a multiplicar porque una hora equivale a 3600 segundos. ¿Y con qué finalidad hago esto? Pues para que se vayan kilómetros con kilómetros y hora con hora. Entonces, de esta manera yo ya he eliminado los kilómetros y ya he eliminado las horas y me va a dar en metros por segundo. Entonces, al multiplicar 72 por 1000 metros entre 3600 segundos, me va a dar 20 metros por segundo. Entonces, la primera velocidad, V sub A, nos va a estar dando 20 metros por segundo. De igual manera, con la segunda velocidad, ¿no? 54 kilómetros por hora. 54 kilómetros por hora y de igual forma por un kilómetro equivale a 1000 metros por una hora de 1600 segundos. De igual manera, kilómetro con kilómetro se simplifican y hora con hora también se simplifican. Entonces, multiplicando 54 por 1000 metros entre 3600 segundos nos va a dar 15 metros por segundo. Entonces, la velocidad sub P nos va a dar 15 metros por segundo.
Entonces, ya tenemos las dos velocidades expresadas en metros por segundo y ya podemos emplear la fórmula, ya podemos reemplazar y poder encontrar el tiempo de alcance mediante la siguiente fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La distancia entre la diferencia de las velocidades. Sería tiempo de alcance igual, la distancia vale 300 metros, entre la diferencia de la velocidad sub A, que es 20 metros por segundo, menos la velocidad sub B, que es 15 metros por segundo. Entonces nos va a quedar que el tiempo de alcance es 300 metros entre 5 metros por segundo y el tiempo de alcance nos va a estar dando 300 entre 5 nos da 60 segundos. Entonces el tiempo de alcance nos da 60 segundos. El tiempo en que esta persona va a alcanzar a la segunda persona es 60 a los 60 segundos. Es muy importante tener en cuenta que las unidades de medida del tiempo es segundo. En este caso hemos eh, convertido a metros por segundo para que se nos facilite el desarrollo. Y bueno, esto ha correspondido a lo que es al movimiento rectilíneo uniforme. Ya en el siguiente video vamos a ver acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es muy importante que puedan asociar cada uno de estos movimientos. Eh, ya en los próximos videos vamos a reforzar este tema también y vamos a incluir lo que corresponde al MRV. Esto ha sido todo por hoy, chicos.